Cada año se producen más de 500 millones de toneladas de arroz en todo el mundo, pero lo que llega a tu mesa ha pasado por un proceso industrial que casi nadie conoce. Lo que ves en tu plato, limpio, blanco y perfectamente uniforme, no tiene el mismo aspecto, ni la misma estructura, que cuando sale del campo. Algunos dicen que este arroz pierde todo lo natural, otros aseguran que es simplemente una versión optimizada para durar más tiempo. Y en Internet, incluso existen teorías que afirman que este producto ni siquiera es arroz real. Hoy vamos a entrar dentro de una megafábrica, para seguir paso a paso la transformación completa de este grano. Desde su estado más crudo, más oscuro, más natural, hasta convertirse en millones de piezas blancas perfectas, listas para ser distribuidas a todo el mundo. ¿Pero a qué precio? ¿Qué le hicieron exactamente a este grano para transformarlo así? Todo comienza en el campo. Y cuando hablamos de producción industrial de arroz, no estamos hablando de un agricultor con sombrero y botas caminando entre surcos. Estamos hablando de cosechadoras del tamaño de casas rodantes avanzando sobre hectáreas y hectáreas de cultivo inundado. Estas máquinas hacen todo en un solo movimiento, cortan la planta, separan el grano de la paja y depositan el arroz en tolvas que van descargando en camiones que viajan junto a ellas. En una sola jornada, una cosechadora de alto rendimiento puede procesar el equivalente a lo que un trabajador manual tardaría semanas en recolectar. Pero ese arroz que sale del campo no se parece en nada al que tú conoces. Viene mezclado con tierra, pequeñas piedras, restos de tallo, insectos, semillas de maleza y polvo. Es una mezcla bastante poco apetitosa. Por eso, lo primero que ocurre al llegar a la planta industrial es la limpieza primaria. El grano pasa por una serie de tamices vibratorios que funcionan como sedazos gigantes. Las vibraciones hacen que los materiales más pesados, como las piedras, caigan al fondo, mientras que los más ligeros, como el polvo y la paja suelta, son succionados hacia arriba por corrientes de aire. En este punto, el arroz todavía tiene su envoltura natural completa. Todavía es lo que técnicamente se llama arroz integral o arroz con cáscara. Y aquí es donde empieza el proceso que va a cambiar todo. El grano de arroz en su estado natural tiene varias capas. La más externa se llama gluma o cáscara, y esa sí es completamente incomestible. Dura, fibrosa, sin ningún valor nutricional para el ser humano. Esa hay que quitarla, no hay debate ahí. Lo que ocurre en el descascarillado es que el arroz pasa entre dos rodillos de goma que giran a velocidades distintas. La fricción entre ambos rodillos revienta la cáscara externa sin romper el grano. Es un proceso sorprendentemente preciso, porque si los rodillos aprietan demasiado, el grano se parte. Si aprietan poco, la cáscara no se rompe. La distancia entre rodillos se calibra constantemente dependiendo del tamaño y la variedad del grano. Después del descascarillado, lo que queda se llama arroz integral. Y muchos de ustedes que siguen este canal me han preguntado exactamente esto en los comentarios: ¿por qué el arroz integral es más nutritivo que el blanco? Aquí está la respuesta. El arroz integral todavía conserva el salvado, que es una capa fina de color marrón que rodea el grano, y el germen, que es la parte del grano donde se concentran los aceites naturales, la vitamina E, las vitaminas del complejo B y los minerales como el magnesio y el zinc. Todo eso sigue ahí en el arroz integral. El problema, desde el punto de vista de la industria, es que esos aceites naturales del salvado se oxidan. Y cuando se oxidan, el arroz se vuelve rancio. En climas cálidos y húmedos, el arroz integral puede echarse a perder en pocas semanas. Para la cadena de distribución industrial, que necesita que un producto dure meses en almacenes, en barcos de carga internacional y en estantes de supermercado, eso es un problema enorme. La solución de la industria es simple: quitar el salvado. Y así nace el proceso siguiente. Este es el proceso que más va a sorprenderte. Y es el que nadie menciona en la bolsa. El arroz integral pasa ahora a las máquinas pulidoras. Básicamente son cámaras cerradas donde los granos entran en contacto con superficies abrasivas o directamente entre sí, generando fricción. Esa fricción va lijando, capa por capa, el salvado que rodea al grano. El polvo marrón que se desprende, ese es el salvado. Ese es exactamente el componente que le da al arroz integral su color y su valor nutricional. Vuelta a vuelta, pasada a pasada, el grano va perdiendo ese tono oscuro hasta quedar completamente blanco. Ese blanco que asociamos con arroz limpio, con arroz bueno, es en realidad la señal de que el grano fue despojado de casi todo lo que lo hacía nutricionalmente valioso. Pero aquí viene el detalle que muy poca gente conoce. El arroz blanco recién pulido tiene una superficie opaca y un poco áspera. No tiene ese brillo característico que ves en las bolsas de supermercado. Entonces, dependiendo del proceso y del fabricante, se aplica un tratamiento adicional para darle ese acabado brillante que el consumidor espera. Históricamente,
y todavía en algunos procesos específicos de ciertas regiones, se usaban recubrimientos de talco o glucosa para lograr ese brillo. En procesos modernos más regulados, se utilizan pequeñas cantidades de agua y agitación para pulir la superficie del grano. El resultado visual es el mismo, un grano blanco, uniforme, brillante. ¿Es eso peligroso? Depende del proceso y de la regulación del país. Pero lo que sí es claro es que ese brillo no es natural. Es el resultado de un tratamiento adicional diseñado para que el producto se vea más atractivo en el punto de venta. La industria sabe perfectamente que el consumidor compra primero con los ojos. Ahora llegamos al momento más irónico de todo el proceso. La industria acaba de quitarle al arroz la vitamina B1, la vitamina B3, el hierro, el magnesio y varios otros nutrientes esenciales a través del pulido. Y ahora, en esta misma línea de producción, va a rociarlo con una solución que contiene vitamina B1, vitamina B3, hierro y otros nutrientes. Esto se llama enriquecimiento o fortificación del arroz, y si lees el empaque de casi cualquier arroz blanco en el supermercado, vas a encontrar esa leyenda, enriquecido con vitaminas y minerales. Lo que pocas personas se preguntan es, ¿enriquecido con respecto a qué? Con respecto al arroz blanco pulido que acaba de perder esos nutrientes en la etapa anterior. El proceso es bastante sencillo visualmente. Los granos ya blancos y secos pasan por una cámara donde aspersores aplican una fina niebla de solución vitamínica. Los granos la absorben o la retienen en su superficie, y luego pasan por una zona de secado para fijar el recubrimiento. Aquí es donde vale la pena hacerse una pregunta honesta. ¿Son equivalentes las vitaminas sintéticas añadidas al arroz blanco a las vitaminas naturales que tenía el arroz integral? La ciencia tiene una respuesta matizada. Algunos nutrientes como el ácido fólico sintético son absorbidos de manera igual o incluso mejor que su versión natural. Pero otros compuestos, como los antioxidantes y los fitoquímicos que existen en el salvado, simplemente no pueden replicarse rociando una solución sobre un grano procesado. Pregunta para los comentarios. ¿Tú qué prefieres, arroz integral natural o arroz blanco reforzado por una máquina? Llegamos a la parte más impresionante del proceso desde el punto de vista tecnológico. Y probablemente la más cara de toda la línea de producción. Después del pulido y el enriquecimiento, el arroz ya tiene la composición que va a llegar a tu bolsa. Pero todavía hay un problema. Entre millones de granos blancos perfectos, hay una cantidad pequeña pero real de granos defectuosos. Granos con manchas negras o marrones, granos rotos, granos que tienen alguna contaminación. A simple vista, un humano no puede revisar cada grano individualmente. Ni en 1000 años. Ahí es donde entran las clasificadoras ópticas. Son máquinas que combinan cámaras de alta velocidad, sensores infrarrojos y sistemas de inteligencia artificial entrenados específicamente para detectar defectos en granos de arroz. El arroz cae en una cascada continua frente a estas cámaras, y el sistema toma decisiones en fracciones de milisegundo. Cuando la cámara detecta un grano defectuoso, una señal se envía instantáneamente a una fila de boquillas de aire comprimido posicionadas justo debajo. En el momento exacto en que ese grano pasa frente a la boquilla, un chorro de aire preciso lo expulsa de la corriente y lo manda a un contenedor de rechazo. El resto de los granos sigue su camino sin interrupciones. Una sola máquina de este tipo puede procesar entre 5 y 10 toneladas de arroz por hora, rechazando granos defectuosos con una precisión que ningún operario humano podría igualar. Y en las plantas más modernas, el sistema aprende continuamente. Los algoritmos se van ajustando con cada turno de producción para mejorar la tasa de detección. Así que cuando abres tu bolsa de arroz y todos los granos parecen perfectamente uniformes, recuerda que eso no ocurre solo. Hay una inteligencia artificial que trabajó para que ningún grano con manchas llegara a tu olla. El arroz ya clasificado cae en tolvas que alimentan las líneas de empaque. Las bolsas que tú reconoces se forman, se llenan y se sellan en la misma máquina, todo en una secuencia continua y automatizada. Cada bolsa es pesada automáticamente para garantizar que el peso sea exacto, y las que no cumplen con el gramaje son rechazadas antes de pasar al siguiente paso. En las plantas más grandes, un operario no toca el arroz en ningún momento del proceso. Desde que el grano entra crudo hasta que la bolsa sellada cae en una caja de cartón, todo es automatizado. El ser humano supervisa pantallas, ajusta parámetros y resuelve fallas técnicas. Pero el arroz en sí no tiene contacto manual. Las cajas selladas pasan por detectores de metales, se palletizan de forma robotizada y van a almacenes donde las condiciones de temperatura y humedad están controladas. Desde ahí salen en camiones o en contenedores de exportación hacia supermercados, tiendas y distribuidores en todo el mundo. El arroz que compras hoy en tu tienda más cercana puede haber sido cosechado hace meses, en un campo a miles de kilómetros de distancia. Todo ese tiempo fue posible gracias, principalmente, a haber quitado el salvado en el paso de pulido.
Paradójicamente, lo que le quitó valor nutricional es exactamente lo que le dio vida útil larga. Entonces, ¿el arroz es de plástico? No. Lo que vimos hoy es que el arroz es un producto perfectamente real, pero altamente procesado para cumplir con las necesidades de la industria de distribución masiva, no necesariamente con las necesidades de tu salud. Se le quita la cáscara, lo cual es necesario. Se le quita el salvado para que dure más, lo cual beneficia principalmente a la cadena de distribución. Se le da un brillo artificial para que se vea mejor en el estante. Se le regresan vitaminas sintéticas para compensar las que se le quitaron. Y se le pasa por inteligencia artificial para que luzca perfecto. Nada de eso es veneno. Pero tampoco es el alimento en su estado más natural y nutritivo. En el video de Maseca, muchos de ustedes me dijeron que preferían el proceso tradicional sobre el industrial. Ahora con el arroz te pregunto lo mismo. ¿Cambiarías tu arroz blanco de toda la vida por el integral, sabiendo todo lo que viste hoy? ¿O la comodidad, el precio y la costumbre pesan más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Leo todo. Y si este video te abrió los ojos sobre un alimento que consumes casi todos los días, compártelo. Porque hay mucho más que revelar sobre lo que le pasa a tu comida antes de que llegue a tu mesa. Cada año se fabrican más de 10.000 millones de pastillas de jabón en gigantescas fábricas industriales que operan sin detenerse ni un solo segundo en diferentes partes del mundo. Y una de las más reconocidas, utilizadas y distribuidas globalmente, es esa barra verde que millones de personas usan todos los días sin cuestionarse su origen. Lo que parece un producto simple y cotidiano en realidad es el resultado de procesos industriales complejos que combinan química avanzada con maquinaria de gran escala. Porque detrás de cada pastilla de jabón existe una cadena de producción perfectamente sincronizada donde cada segundo y cada movimiento están controlados. Palmolive no es simplemente una marca de higiene personal, es un sistema industrial global que lleva más de un siglo perfeccionando cada etapa de su fabricación. Y que hoy produce millones de unidades diarias en instalaciones del tamaño de varios campos de fútbol llenas de maquinaria automatizada. Desde finales del siglo XIX, esta marca evolucionó desde pequeños talleres hasta convertirse en un gigante industrial con presencia en más de 150 países. Pero lo realmente impresionante no es su historia, sino la manera en la que hoy transforma materias primas en millones de productos idénticos. Todo comienza mucho antes de que el jabón tenga forma, en una fase completamente invisible para el consumidor que ocurre dentro de enormes instalaciones logísticas, donde miles de toneladas de materias primas llegan diariamente en camiones cisterna después de recorrer miles de kilómetros desde diferentes partes del mundo. El aceite de palma es uno de los componentes principales y proviene de plantaciones masivas ubicadas en regiones tropicales como Indonesia y Malasia. Mientras que el aceite de coco, esencial para generar espuma, llega desde otras zonas cálidas después de un proceso de extracción y transporte internacional. Ambos ingredientes son almacenados en gigantescos tanques verticales de acero inoxidable que pueden contener decenas de miles de litros en condiciones controladas. Y dentro de estos depósitos, todo se mantiene bajo parámetros extremadamente estrictos para evitar cualquier alteración en la composición química. La temperatura, la viscosidad y la pureza de los aceites son monitoreadas constantemente mediante sensores industriales de alta precisión que operan en tiempo real. Porque una mínima variación podría afectar toda la producción y provocar pérdidas de miles de unidades en cuestión de minutos. Una vez que las materias primas cumplen con todos los estándares de calidad, comienza el proceso más importante de toda la fabricación. La saponificación, una reacción química que transforma completamente los aceites en jabón mediante la mezcla con una solución alcalina. Dentro de enormes reactores industriales que pueden contener hasta 30.000 litros por ciclo, los aceites se combinan con hidróxido de sodio. Mientras sistemas mecánicos de agitación mantienen la mezcla en constante movimiento, asegurando que la reacción ocurra de forma uniforme. Este proceso genera calor de manera natural, lo que se conoce como una reacción exotérmica, y puede elevar la temperatura a niveles críticos. Por eso sistemas automatizados controlan cada variable en tiempo real para evitar sobrecalentamientos que puedan arruinar toda la producción. Durante horas, la mezcla se transforma lentamente hasta convertirse en una masa completamente diferente a sus componentes originales. Y lo que emerge de estos reactores ya no es aceite ni solución alcalina, sino una base de jabón en estado semilíquido lista para continuar el proceso. Sin embargo, esta masa aún contiene glicerina, un subproducto altamente valioso que se genera de manera natural durante la reacción química. Y que las fábricas modernas no desperdician, sino que extraen y reutilizan como una fuente adicional de ingresos industriales.
Para lograrlo, la mezcla pasa por sistemas de centrifugación de alta velocidad que giran a velocidades extremas, separando los componentes por densidad, permitiendo aislar la glicerina del jabón de forma eficiente para luego purificarla y enviarla a otras industrias como la farmacéutica o cosmética. Mientras tanto, el jabón continúa avanzando dentro de la línea de producción, ahora más puro pero todavía a una temperatura demasiado elevada, por lo que debe ser enfriado cuidadosamente antes de pasar a la siguiente fase para evitar deformaciones o inconsistencias en su estructura. Esto se logra mediante intercambiadores de calor industriales donde la masa circula a través de superficies metálicas refrigeradas de gran tamaño, permitiendo que la temperatura descienda de forma gradual y controlada hasta alcanzar el punto ideal para continuar el proceso. Una vez estabilizada la temperatura, el jabón entra en una etapa crucial donde comienza a adquirir sus características distintivas. Y es aquí donde se agregan todos los componentes que diferencian a este producto de cualquier otro jabón genérico del mercado. Dentro de máquinas llamadas amalgamadoras, la masa es mezclada con extractos naturales, vitaminas, fragancias y colorantes específicos, utilizando sistemas de dosificación automática que controlan cada ingrediente con una precisión extremadamente alta. Cada aditivo tiene un momento exacto para ser incorporado dependiendo de la temperatura y consistencia de la mezcla en ese instante. Porque si se añade demasiado pronto, puede degradarse por el calor y si se añade demasiado tarde no se integrará correctamente. Después de esta fase, el resultado es una mezcla completamente homogénea, equilibrada y lista para ser transformada en su forma final. Y es aquí donde el proceso comienza a volverse visualmente impresionante debido a la escala de la maquinaria involucrada. La masa entra en extrusoras industriales capaces de generar presiones extremadamente altas que superan los 80 bares, forzando el material a través de moldes específicos que lo convierten en una barra continua de jabón perfectamente uniforme. Lo que emerge es una línea infinita de producto que avanza sin detenerse sobre cintas transportadoras que recorren toda la planta, procesando toneladas de material por hora en un flujo constante que refleja la eficiencia de la producción industrial moderna. El ambiente en esta etapa está completamente impregnado por el olor característico de los aceites procesados y las fragancias añadidas. Una señal inconfundible para los trabajadores de que todo el sistema está funcionando dentro de los parámetros correctos. Pero esta barra continua aún no es el producto final que llega a los consumidores, ya que debe ser dividida en unidades individuales. Y esto ocurre en una de las fases más precisas de todo el proceso mediante sistemas automatizados de corte industrial. Cuchillas de acero templado operan a gran velocidad realizando cortes exactos que generan bloques individuales de tamaño uniforme, cada uno con un peso específico que suele oscilar entre los 90 y 120 gramos dependiendo del formato del producto. Sistemas de control de calidad verifican cada pieza en tiempo real utilizando sensores que detectan cualquier desviación mínima. Y si una unidad no cumple con las especificaciones, es automáticamente retirada y reciclada dentro del sistema de producción. Las piezas que cumplen con todos los estándares continúan avanzando hacia la siguiente fase donde adquieren su forma definitiva. Y aquí es donde entran en acción las prensas industriales que moldean cada bloque con una precisión impresionante. En fracciones de segundo cada pieza es comprimida bajo una enorme presión que define su forma final y compacta su estructura interna, dejando grabado el logotipo en su superficie mediante moldes metálicos diseñados específicamente para este propósito. El resultado es una pastilla sólida, uniforme y perfectamente reconocible que ya tiene la apariencia del producto final. Pero aún no está completamente lista para salir de la fábrica porque todavía queda una etapa clave que casi nadie conoce. Y es precisamente en ese punto donde el proceso industrial alcanza un nivel de control que la mayoría de las personas jamás imaginaría. Porque lo que ocurre después no tiene que ver con máquinas gigantes, sino con algo mucho más sutil pero absolutamente esencial. Y es precisamente en ese punto donde el proceso industrial entra en una fase que casi ningún consumidor imagina, pero que define completamente la calidad final del producto. Porque aunque la pastilla ya tiene forma, aún contiene humedad interna que debe ser eliminada con una precisión extrema. Las pastillas recién moldeadas son transportadas a cámaras industriales de secado controlado donde permanecen durante varias horas e incluso días dependiendo del lote. Y dentro de estos espacios la temperatura, la circulación de aire y la humedad relativa son ajustadas constantemente mediante sistemas automatizados. Este proceso no es rápido ni aleatorio. Es una etapa crítica conocida como maduración industrial donde el jabón estabiliza su estructura molecular, permitiendo que la humedad residual se evapore de manera uniforme sin generar grietas,
deformaciones o pérdida de calidad en la superficie. Si esta fase se omitiera o se acelerara artificialmente, el jabón se volvería blando, se desgastaría más rápido y perdería su rendimiento en contacto con el agua. Por eso, las grandes fábricas invierten millones en sistemas de control ambiental que garantizan que cada pastilla alcance el punto exacto de dureza. Durante este tiempo, las pastillas reposan en bandejas o cintas estáticas organizadas en filas perfectamente alineadas que se extienden a lo largo de enormes salas industriales, creando una imagen impresionante donde miles de unidades idénticas permanecen inmóviles mientras el proceso invisible ocurre dentro de cada una. Sensores distribuidos en todo el espacio monitorean constantemente las condiciones internas y envían datos en tiempo real a sistemas centrales de control, que ajustan automáticamente los parámetros para asegurar que cada lote se comporte de manera uniforme sin importar el volumen de producción. Una vez completada la fase de maduración, las pastillas han alcanzado su consistencia óptima y están listas para continuar hacia la siguiente etapa del proceso. Y es en este punto donde la velocidad de producción vuelve a aumentar de forma drástica dentro de la línea industrial. Las unidades son reintroducidas en cintas transportadoras de alta velocidad que las llevan directamente hacia el sistema de inspección automatizado, donde cada pastilla es analizada individualmente mediante cámaras de alta resolución y sensores de peso ultra precisos. Estos sistemas son capaces de detectar imperfecciones casi invisibles para el ojo humano como microfisuras, variaciones de color o ligeras deformaciones. Y cualquier unidad que no cumpla con los estándares es expulsada automáticamente de la línea sin detener el flujo de producción. El nivel de precisión en esta fase es tan alto que incluso diferencias de menos de 1 gramo pueden ser suficientes para descartar una pieza. Porque la consistencia es uno de los pilares fundamentales de la producción industrial a gran escala. Las pastillas aprobadas continúan avanzando hacia la zona de empaquetado donde la automatización alcanza uno de sus puntos más impresionantes, ya que aquí la intervención humana es mínima y la mayoría de las operaciones son realizadas por sistemas robóticos de alta velocidad. Brazos mecánicos sincronizados recogen cada pastilla con movimientos exactos y repetitivos que se ejecutan miles de veces por hora sin errores. Y en cuestión de segundos cada unidad es envuelta en su empaque característico utilizando materiales previamente cortados y preparados. El embalaje no es solo una cuestión estética, también cumple funciones importantes como proteger el producto de la humedad y prolongar su vida útil. Por lo que cada envoltura debe sellarse con precisión para evitar filtraciones o contaminaciones externas. Una vez envueltas, las pastillas son agrupadas automáticamente en paquetes múltiples que pueden contener desde unas pocas unidades hasta grandes presentaciones, dependiendo del mercado y del tipo de distribución al que estén destinadas dentro de la cadena comercial. Estos paquetes son posteriormente organizados en cajas de cartón mediante sistemas automatizados que alinean cada unidad con una precisión milimétrica, creando estructuras compactas que optimizan el espacio durante el transporte y almacenamiento. Las cajas son selladas, etiquetadas y marcadas con información clave como fecha de producción, lote y destino logístico, permitiendo un control total sobre cada unidad producida desde su origen hasta su llegada al consumidor final. A partir de este punto, el proceso deja de ser puramente productivo y se convierte en una operación logística de gran escala, donde miles de cajas son movidas continuamente dentro de almacenes industriales utilizando sistemas automatizados y montacargas. Los palés se forman de manera automática, apilando cajas en patrones específicos que garantizan estabilidad durante el transporte. Y cada uno puede contener cientos o incluso miles de pastillas listas para ser distribuidas a diferentes regiones. Estos palés son envueltos en capas de plástico protector que aseguran la integridad de la carga durante su traslado. Y posteriormente son trasladados a zonas de carga donde esperan ser enviados a su destino final. Camiones de gran capacidad entran y salen constantemente de las instalaciones cargando toneladas de producto terminado, mientras sistemas digitales coordinan rutas, tiempos de entrega y volúmenes de distribución en tiempo real. En algunas plantas más avanzadas incluso se utilizan sistemas de logística automatizada donde vehículos guiados transportan la mercancía sin intervención humana, siguiendo rutas programadas que optimizan cada movimiento dentro del complejo industrial. Pero más allá de la velocidad y la eficiencia, lo que realmente define este proceso es su nivel de control. Porque cada etapa está diseñada para minimizar errores, maximizar la producción y garantizar un producto completamente uniforme. Desde la llegada de las materias primas hasta la salida del producto final, todo está conectado dentro de un sistema industrial integrado, donde la información fluye constantemente entre sensores, máquinas y sistemas de gestión centralizados.
Este nivel de automatización permite que las fábricas operen las 24 horas del día sin interrupciones significativas, manteniendo una producción constante que abastece a millones de personas en todo el mundo. Y aunque los trabajadores siguen siendo una parte fundamental del proceso, su rol ha cambiado con el tiempo, pasando de tareas manuales a funciones de supervisión, mantenimiento y control de sistemas automatizados. Ingenieros, técnicos y operadores monitorean continuamente el funcionamiento de la maquinaria, asegurando que todo opere dentro de los parámetros establecidos, interviniendo únicamente cuando es necesario realizar ajustes o resolver incidencias específicas. El resultado de todo este sistema es un producto que parece simple, pero que en realidad es el resultado de una ingeniería industrial altamente sofisticada, donde cada detalle ha sido optimizado para lograr eficiencia, consistencia y calidad a gran escala. Y es precisamente esa combinación de ciencia, maquinaria y logística lo que permite que millones de pastillas lleguen cada día a hogares de todo el mundo, sin que la mayoría de las personas se detenga a pensar en todo lo que ocurre antes de que ese producto llegue a sus manos. La próxima vez que sostengas una pastilla de jabón, lo que tendrás en tus manos no será solo un objeto cotidiano, sino el resultado final de una de las cadenas industriales más complejas, eficientes y fascinantes que existen en la actualidad. Porque detrás de cada producto de uso diario hay una historia invisible de maquinaria, procesos y precisión. Y en el caso de este jabón, esa historia ocurre a una escala que muy pocos realmente logran comprender. ¿Cómo es posible que unos cristales blancos del tamaño de granos de azúcar puedan transformar completamente el sabor de cualquier sopa? Y más importante aún, ¿por qué un condimento inventado en Japón se convirtió en el ingrediente más usado en las cocinas de todo el mundo? Este polvo blanco está en el ramen que pides a las 2 de la mañana. Está en las papas fritas de tu cadena favorita. Está en los caldos de tu abuela, aunque ella jure que nunca lo usa. Está en el 90% de los alimentos procesados que existen en el planeta. Se llama glutamato monosódico. Y en Japón lo conocen con un nombre mucho más poético, Ajinomoto, que significa, literalmente, la esencia del sabor. Hoy vamos a entrar a la megafábrica donde se produce. Vamos a ver cada máquina, cada tanque, cada reacción química. Y al final vas a entender por qué fabricar este condimento es casi idéntico a hacer yogurt, pero con un resultado completamente diferente. Quédate hasta el final porque el proceso de cristalización, ese momento donde el líquido se convierte en sólido, es uno de los procesos industriales más hipnóticos que vas a ver. Antes de entrar a la fábrica, necesitas conocer la historia del hombre que lo inventó todo. Porque esta historia empieza con una taza de sopa. Tokio, 1908. El Dr. Kikunae Ikeda es profesor de química en la Universidad Imperial. Una noche normal, durante la cena, prueba el caldo de alga kombu que preparó su esposa. Y se detiene. Hay algo en ese caldo que no puede explicar. No es dulce. No es salado. No es amargo. No es ácido. Es algo diferente. Algo que llena la boca de una manera que ninguno de los 4 sabores básicos conocidos puede describir. La mayoría de personas habría seguido comiendo. Ikeda va a su laboratorio al día siguiente. Compra 40 kilogramos de alga kombu. Los hierve durante horas. Evapora el líquido lentamente. Trata el residuo con ácidos para precipitar las impurezas. Filtra, concentra, cristaliza. Semanas de trabajo. Y al final obtiene una pequeña cantidad de cristales blancos. Los prueba. Es exactamente ese sabor. Ese sabor que no tenía nombre. Ikeda analiza los cristales químicamente. Son ácido glutámico, un aminoácido que los científicos ya conocían desde hacía décadas. Pero nadie había identificado sus propiedades de sabor. Ikeda acuña el término umami, del japonés umai, que significa delicioso. El quinto sabor básico de la humanidad, descubierto en una taza de sopa. Pero hay un problema enorme: extraer glutamato de algas es carísimo. Se necesitan 40 kilogramos de alga para obtener apenas 1 kilogramo de cristales. Eso no escala. No sirve para alimentar al mundo. Ikeda pasa los siguientes años buscando un método industrial. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque la solución que encontraron no viene de un laboratorio químico. Viene de la biología. Antes de entrar a la fábrica quiero pedirte algo rápido, y te lo pido aquí porque lo que viene a continuación es el tipo de contenido que no encuentras en ningún otro lado en español. Si te interesan los procesos industriales, cómo se fabrican las cosas que usas todos los días, la ingeniería detrás del mundo moderno, suscríbete ahora. Activa la campanita. Porque subimos un video diario y no querrás perderte ninguno. Listo. Ahora sí,
Entremos a la fábrica. El proceso de fabricación del Ajinomoto no empieza con químicos. Empieza con esto: caña de azúcar. Tallos de 3 metros de altura, cargados de jugo dulce, cosechados en campos de Brasil, Tailandia e India. Estos tallos viajan a los ingenios azucareros donde rodillos gigantes de acero los trituran y extraen su jugo. El jugo se hierve. El agua se evapora. El azúcar cristaliza. Y ahí obtienes el azúcar de mesa blanca que conoces. Pero cuando el azúcar cristaliza, queda algo atrás. Un líquido espeso, color café oscuro, casi como jarabe. Este líquido se llama melaza. Y contiene todavía hasta un 30% de azúcares que no pudieron cristalizarse, principalmente glucosa y fructosa. Para la industria azucarera, la melaza es un subproducto. Algo que sobra. Para la fábrica de Ajinomoto, es oro negro. Camiones cisterna llevan la melaza directamente a los tanques de la planta. Tanques de acero inoxidable de 100.000 litros. Ahí empieza la transformación. La melaza llega cargada de impurezas, fibras vegetales, minerales, residuos del proceso de extracción. Todo esto debe eliminarse antes de que entre los tanques de fermentación. El proceso de clarificación usa filtros de malla fina que retienen las partículas sólidas. La melaza clarificada luego se diluye con agua purificada en una proporción exacta, 1 litro de melaza por cada 3 litros de agua. ¿Por qué esa proporción? Porque reduce la concentración de azúcares del 30% al 7.5%. Y esa concentración específica, ese 7.5%, es el ambiente ideal para lo que viene a continuación. Los tanques de fermentación son estructuras impresionantes. Cilindros de acero inoxidable de 20 metros de altura y 5 metros de diámetro. Cada uno tiene capacidad para 200.000 litros. Dentro de cada tanque viven billones de bacterias. No cualquier bacteria. Una especie específica, Corynebacterium glutamicum. Esta bacteria fue descubierta en la década de 1950 por científicos japoneses que la encontraron de manera completamente accidental mientras estudiaban muestras de suelo. Y tiene una característica que la hace única en el mundo microbiano. Cuando esta bacteria consume glucosa en presencia de oxígeno, no produce alcohol como las levaduras. No produce ácido láctico como las bacterias del yogurt. Produce ácido glutámico. Masivamente. Como si su único propósito biológico fuera fabricar el sabor umami. Esto no es casualidad. Es el resultado de décadas de ingeniería genética. Las cepas actuales de Corynebacterium glutamicum han sido optimizadas para que prácticamente toda su maquinaria metabólica apunte hacia la producción de ácido glutámico. La solución de melaza diluida entra al tanque. Se añade el cultivo inicial de bacterias, apenas unos litros de una suspensión concentrada, como el starter que usas para hacer yogurt en casa, pero a escala industrial. Las bacterias empiezan a multiplicarse. Se duplican cada 40 minutos. Una bacteria se convierte en 2. 2 en 4. 4 en 8. En las primeras 12 horas, ya hay billones de ellas suspendidas en el líquido. Mientras se multiplican, consumen glucosa. Y mientras consumen glucosa, producen ácido glutámico que liberan directamente al líquido del tanque. Pero hay una condición crítica: las bacterias necesitan oxígeno constantemente. Sin oxígeno, el metabolismo cambia y dejan de producir ácido glutámico. Por eso, en el fondo de cada tanque hay inyectores que bombean aire filtrado continuamente. Miles de burbujas microscópicas ascienden desde el fondo hasta la superficie. Las bacterias absorben ese oxígeno. Un agitador gigante, palas de acero inoxidable que giran a 20 revoluciones por minuto, mantiene todo en movimiento. Evita que las bacterias se asienten. Garantiza que el oxígeno llegue a cada rincón del tanque. La temperatura se mantiene a 32 grados centígrados. Exactos. Ni uno más, ni uno menos. Esa es la temperatura donde las bacterias trabajan a su máxima eficiencia. Más caliente, se estresan y producen menos. Más frío, trabajan lento. El proceso de fermentación dura entre 30 y 36 horas. Durante ese tiempo, las bacterias convierten aproximadamente el 90% de toda la glucosa disponible en ácido glutámico. Piensa en eso. El 90%. Es una eficiencia extraordinaria. Un proceso industrial convencional que usara química clásica no podría acercarse a ese número. Al final de las 36 horas se detiene la inyección de aire. Las bacterias dejan de producir. El agitador se apaga. Las bacterias se asientan en el fondo del tanque formando una capa de biomasa. El líquido claro con ácido glutámico disuelto queda arriba. Ese líquido se bombea hacia afuera. Las bacterias que quedan en el fondo no se tiran.
Se procesan y se convierten en fertilizante orgánico rico en nitrógeno. Cero desperdicio. El líquido que salió del tanque de fermentación tiene un problema, es muy ácido. Un pH de 3.5, similar al jugo de naranja. Si lo agregaras a tu sopa directamente, te irritaría la boca y tendría un sabor desagradable. El ácido glutámico por sí solo no es un condimento. Necesita convertirse en una sal. Específicamente en glutamato monosódico, la molécula donde el ácido glutámico se une con un átomo de sodio. ¿Cómo se hace esa conversión? Con algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo, bicarbonato de sodio. El mismo polvo blanco que usas para hornear. El mismo que tomas disuelto en agua cuando tienes acidez estomacal. Cuando el bicarbonato de sodio se mezcla con el ácido glutámico, ocurre una reacción química elegante. El ácido dona un protón. El bicarbonato acepta ese protón. Se libera dióxido de carbono, que burbujea y escapa del líquido. Y quedan dos iones unidos, el ion glutamato y el ion sodio. Glutamato monosódico. Así de simple. Así de elegante. La proporción es crítica. Por cada molécula de ácido glutámico se añade exactamente una molécula de bicarbonato de sodio. Si añades de más, queda bicarbonato libre que da un sabor alcalino. Si añades de menos, queda ácido sin neutralizar. El proceso se monitorea en tiempo real con medidores de pH. El pH inicial es 3.5. A medida que se añade el bicarbonato, el pH sube gradualmente, 4, 5, 6, 7. Cuando el medidor marca exactamente 7.0, neutro, el proceso se detiene automáticamente. El líquido resultante contiene glutamato monosódico disuelto. Pero también contiene impurezas, restos de bacterias, fragmentos de proteínas, moléculas de melaza que no se consumieron. Todo eso debe eliminarse. Primera etapa, filtros gruesos de malla que retienen las partículas más grandes, los restos celulares de las bacterias. Segunda etapa, filtros finos de membrana que atrapan partículas microscópicas que escaparon de la primera etapa. El líquido que sale es transparente, pero tiene un color amarillo pálido que viene de compuestos de la melaza original. Tercera etapa, carbón activado. El líquido pasa a través de un lecho de carbón activado en polvo. El carbón funciona como una esponja molecular. Los compuestos de color se adhieren a su superficie porosa y el líquido sale completamente transparente, como agua pura. Cuarta etapa, control de calidad. El líquido se analiza en el laboratorio antes de pasar a la siguiente etapa. Pureza del glutamato, ausencia de contaminantes, concentración exacta. Si no cumple los estándares, regresa a purificación. Si los cumple, avanza. Lo que queda es una solución de glutamato monosódico puro en agua, aproximadamente 20% de glutamato y 80% de agua. Ahora hay que eliminar esa agua. La solución se transfiere a evaporadores al vacío. Estos son tanques especiales donde bombas de vacío reducen la presión interna. ¿Por qué importa la presión? Porque el punto de ebullición del agua depende de la presión. A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. En la cima del Everest, donde la presión es menor, hierve a 70 grados. En los evaporadores al vacío, con la presión reducida artificialmente, el agua hierve a solo 60 grados. Esos 40 grados de diferencia son cruciales. Si calentaras la solución a 100 grados para evaporar el agua, el calor degradaría parte del glutamato, reduciendo la calidad del producto. A 60 grados, el glutamato se preserva perfectamente. El agua empieza a evaporarse. La solución se concentra progresivamente, 30% de glutamato, 40%, 50%, 60%. Los operadores monitorean la concentración en tiempo real. Cuando alcanza aproximadamente el 70% de glutamato, algo fundamental cambia, la solución llega a su punto de saturación. Una solución saturada es aquella donde el líquido ya no puede disolver más soluto. Es como intentar disolver más sal en agua que ya tiene sal hasta el tope, simplemente no cabe más. Si intentas añadir más glutamato, no se disolverá. Se formará un sólido. Y eso es exactamente lo que quieren. La solución saturada se transfiere a los cristalizadores. Son tanques con agitación lenta y temperatura cuidadosamente controlada. A medida que se evapora un poco más de agua, la concentración de glutamato supera el punto de saturación. El líquido está sobresaturado. Y en ese estado inestable, comienza algo extraordinario. Aparece el primer cristal. Una semilla microscópica, invisible casi para el ojo humano. Las moléculas de glutamato que flotan en el líquido comienzan a adherirse a esa semilla. Se acomodan en una disposición geométrica perfecta, capa por capa, siguiendo la estructura cristalina del glutamato. El cristal crece.
Más moléculas se adhieren. El cristal sigue creciendo. Se vuelve visible. Luego medible. Estos cristales tienen una forma característica, prismas rectangulares, semitransparentes, que bajo la luz correcta brillan como pequeños diamantes. Cada cristal mide aproximadamente 1 milímetro de largo, lo suficientemente grande para verse individualmente, lo suficientemente pequeño para fluir como azúcar. El proceso de cristalización tarda entre 8 y 12 horas. Durante ese tiempo, aproximadamente el 90% del glutamato disuelto se convierte en cristales sólidos. Cuando los operadores determinan que los cristales han alcanzado el tamaño ideal, el proceso termina. Los cristales junto con el líquido restante se cargan en centrifugadoras. Cilindros que giran a 3000 revoluciones por minuto generando fuerzas que son miles de veces la gravedad normal. Esa fuerza centrífuga empuja el líquido hacia afuera a través de una malla fina. Los cristales, por su tamaño, quedan retenidos adentro. Los cristales húmedos se transfieren a secadores de aire caliente. Aire filtrado a 80 grados fluye a través de una cama de cristales. El aire arrastra la humedad residual. Los cristales salen completamente secos, con menos del 0.5% de humedad. Ahora vienen los tamices vibratorios, mallas con diferentes tamaños de abertura que clasifican los cristales por tamaño. Los grandes arriba, los medianos en medio, los finos abajo. Cada tamaño tiene un uso diferente. Los cristales finos van a la industria alimentaria, donde se disuelven en líquidos y el tamaño no importa. Los cristales medianos van al envasado para consumo doméstico, donde necesitan fluir bien del frasco. Los cristales grandes se redisuelven y se vuelven a cristalizar para obtener el tamaño correcto. El envasado es completamente automatizado. Los cristales fluyen por tolvas hacia máquinas llenadoras que operan con una precisión de décimas de gramo. Cada frasco recibe exactamente la cantidad especificada, 90 gramos para uso doméstico, 500 gramos para restaurantes, 25 kilogramos en bolsas industriales. Las tapas se aplican mecánicamente. Las etiquetas se imprimen y aplican en el mismo movimiento. Los frascos se agrupan en cajas. Las cajas se apilan en palés. Los palés se envuelven y se trasladan al almacén. Todo esto ocurre a una velocidad que hace imposible seguirlo con los ojos. Una planta moderna de Ajinomoto produce aproximadamente 50 toneladas de glutamato monosódico diariamente. Más de 18.000 toneladas al año. Para lograrlo, procesa alrededor de 60 toneladas de melaza cada día. A nivel mundial, la producción total es de aproximadamente 2 millones de toneladas anuales. El 94% se produce en Asia. China lidera con más de 1 millón de toneladas. Indonesia, Vietnam, Tailandia y Japón completan el panorama. Es una industria de 3.800 millones de dólares anuales. Todo empezó con un profesor curioso y una taza de sopa. Cada gramo de Ajinomoto contiene 620 miligramos de glutamato y 120 miligramos de sodio. Aquí hay un dato que sorprende a mucha gente: un gramo de sal de mesa contiene 400 miligramos de sodio. El Ajinomoto tiene 3 veces menos sodio que la sal. Por eso en Asia se usa como sustituto parcial de la sal para reducir el consumo de sodio sin perder sabor. Y el glutamato monosódico terminado es químicamente idéntico al glutamato que tu propio cuerpo produce. Idéntico al que contienen los tomates, el queso parmesano, las carnes curadas, el caldo de huesos. La única diferencia es que está en forma pura y concentrada. La vida útil del producto es indefinida si se mantiene seco. El glutamato monosódico es completamente estable. No se degrada. No se descompone. Puede almacenarse durante años sin perder nada de su efectividad. El glutamato monosódico es uno de los aditivos alimentarios más estudiados en la historia de la ciencia. Más de 500 estudios en los últimos 50 años. La FDA de Estados Unidos lo clasifica como generalmente reconocido como seguro, la categoría más alta de seguridad para aditivos alimentarios. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo aprobó sin restricciones de cantidad para la mayoría de usos. ¿Y el famoso síndrome del restaurante chino? Ese supuesto conjunto de síntomas atribuido al Ajinomoto en los años 60 y 70. Los estudios doble ciego, los más rigurosos que existen en investigación científica, han fallado consistentemente en demostrar que el glutamato monosódico causa esos síntomas en dosis normales de consumo. El umami es un sabor real. Los receptores en tu lengua que lo detectan fueron identificados científicamente en el año 2002. Son distintos a los receptores del dulce, salado, amargo y ácido. Existen. Funcionan. Y el glutamato los activa directamente. En Asia, prácticamente todos los hogares tienen Ajinomoto en la cocina. Se usa como la sal, un poco en el arroz,
un poco en la sopa, un poco en el salteado. La dosis típica es media cucharadita por porción, aproximadamente 1 gramo. El proceso completo, desde que la melaza entra a la planta hasta que el frasco sale al almacén, toma aproximadamente 5 días. 36 horas de fermentación bacteriana. 12 horas de filtración y neutralización. 12 horas de cristalización. 24 horas de secado, clasificación y envasado. 5 días para convertir el subproducto de una fábrica de azúcar en el condimento más usado del planeta. Todo comenzó con la curiosidad de un profesor de química que no podía clasificar el sabor de una sopa. Ese momento de esto no encaja con lo que sé, en lugar de ignorarlo, lo llevó a semanas en el laboratorio, al descubrimiento del quinto sabor básico, y finalmente a una industria que hoy alimenta a miles de millones de personas. La próxima vez que veas esos cristales blancos en un frasco, recuerda lo que hay detrás: campos de caña de azúcar, tanques de fermentación con billones de bacterias, evaporadores al vacío, centrifugadoras a 3000 revoluciones por minuto, y una cadena de procesos que convierte azúcar en sabor puro. La ingeniería no siempre construye puentes o cohetes. A veces construye el sabor de tu comida. Si este video te pareció fascinante, el botón de like tarda menos de 1 segundo en presionar y le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Subimos videos sobre procesos industriales, megafábricas, la ingeniería detrás de las cosas que usas todos los días. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro producto del supermercado quieres que desentrañemos? Uno que yo ya tengo en mente para el próximo video, pero necesito que me lo pidas tú. Nos vemos en el próximo video. Cada año se fabrican más de 10 millones de chalecos antibalas en todo el mundo, una cifra enorme que refleja la importancia de este equipo de protección que hoy forma parte esencial del equipamiento de policías, militares, escoltas y fuerzas de seguridad que enfrentan situaciones de riesgo extremo todos los días. Hablamos de un dispositivo capaz de detener balas de pistola, fragmentos de explosiones, metralla y en algunos casos incluso proyectiles de rifles de alto calibre, un auténtico escudo portátil diseñado con ingeniería avanzada para proteger el torso humano de impactos que normalmente serían mortales. Pero aunque muchas personas los han visto en películas, noticias o uniformes policiales, muy pocos saben realmente qué hay dentro de un chaleco antibalas o cómo es posible que una prenda relativamente ligera sea capaz de detener una bala disparada a cientos de metros por segundo. La respuesta no está en una sola tecnología, sino en un complejo proceso industrial que combina materiales de última generación, diseño balístico avanzado y rigurosas pruebas de seguridad que garantizan que cada unidad fabricada pueda cumplir su misión cuando llegue el momento. Para descubrir cómo se produce este increíble equipo de protección viajamos a Estados Unidos, uno de los países con mayor desarrollo en tecnología balística y hogar de algunas de las fábricas de chalecos antibalas más grandes y avanzadas del planeta. En estas instalaciones industriales, cada día toneladas de fibras ultra resistentes, polímeros de alto rendimiento y componentes tácticos se transforman en equipos capaces de salvar miles de vidas alrededor del mundo. Aquí comienza el proceso que convierte simples fibras sintéticas en una barrera capaz de detener proyectiles letales. Todo empieza con la investigación balística. Antes de que se fabrique un solo chaleco, ingenieros especializados analizan los tipos de amenazas que enfrentan los usuarios finales, porque no es lo mismo diseñar protección para un policía que patrulla una ciudad que para un soldado desplegado en una zona de combate. Las amenazas balísticas varían enormemente dependiendo del tipo de arma, el calibre de la munición y la velocidad del proyectil, por lo que los chalecos antibalas deben diseñarse específicamente para resistir distintos niveles de impacto. En la industria balística existen estándares internacionales que clasifican los chalecos según su capacidad de protección, desde modelos ligeros capaces de detener balas de pistola hasta versiones reforzadas diseñadas para detener munición de fusil. Para lograrlo, equipos de ingenieros utilizan potentes sistemas de simulación por computadora donde recrean digitalmente impactos de proyectiles a distintas velocidades, ángulos y distancias. Estas simulaciones permiten estudiar cómo se distribuye la energía del impacto a través de las capas del chaleco y cómo se comportan los materiales cuando reciben un disparo real. Durante esta fase se determinan factores críticos como el número de capas necesarias, el tipo de fibra que se utilizará y la estructura interna que tendrá el chaleco. También se diseña la forma ergonómica que permitirá al usuario moverse con libertad sin comprometer la protección. El diseño de un chaleco antibalas puede tardar meses e incluso años, ya que cada detalle debe ser probado y validado antes de pasar a la producción industrial. Una vez que el modelo cumple con todos los requisitos de resistencia, comodidad y peso, el proyecto recibe luz verde y comienza la fabricación. Ahora entramos en una de las etapas más importantes de todo el proceso: la selección de materiales balísticos. Los chalecos antibalas no están hechos de acero ni de placas metálicas pesadas como muchas personas imaginan.
La mayoría utiliza fibras sintéticas extremadamente resistentes que son varias veces más fuertes que el acero pero mucho más ligeras. Uno de los materiales más conocidos es el Kevlar, una fibra desarrollada originalmente para aplicaciones aeroespaciales que se ha convertido en uno de los pilares de la protección balística moderna. El Kevlar tiene una estructura molecular única que le permite absorber y dispersar enormes cantidades de energía cuando recibe un impacto. Cuando una bala golpea una capa de Kevlar, las fibras se tensan inmediatamente y distribuyen la fuerza del impacto a través de una gran superficie. Esto reduce drásticamente la energía que llega al cuerpo del usuario. Pero en los chalecos más avanzados el Kevlar no es el único material utilizado. Muchas fábricas combinan diferentes tipos de fibras de alto rendimiento para mejorar la resistencia sin aumentar demasiado el peso. Uno de estos materiales es el Dyneema, una fibra sintética extremadamente fuerte que se produce mediante procesos de estiramiento molecular que alinean sus cadenas poliméricas para maximizar su resistencia. El Dyneema es tan fuerte que, en proporción a su peso, puede ser hasta 15 veces más resistente que el acero. También se utilizan compuestos de polietileno de ultra alta densidad que ofrecen una excelente capacidad de absorción de energía balística. Todos estos materiales llegan a la fábrica en enormes rollos industriales que contienen cientos de metros de tejido balístico. Cada rollo es cuidadosamente inspeccionado antes de entrar en la línea de producción. Incluso el más pequeño defecto en la fibra podría comprometer la seguridad del chaleco terminado. Por eso cada lote pasa por controles de calidad extremadamente estrictos donde se examina la uniformidad del tejido, la resistencia del material y la ausencia de imperfecciones. Solo después de superar estas pruebas, los rollos son enviados a la siguiente etapa del proceso: el corte de paneles balísticos. En enormes mesas de corte automatizado, máquinas controladas por computadora comienzan a transformar los rollos de fibra en piezas individuales que formarán las capas internas del chaleco. Utilizando plantillas digitales extremadamente precisas, los sistemas de corte láser trazan las formas exactas que se adaptarán al torso humano. Cada pieza debe tener dimensiones perfectas. Una diferencia de apenas milímetros podría afectar la cobertura de protección. Por eso las máquinas trabajan con tolerancias extremadamente pequeñas. Una vez cortadas, las piezas se organizan en conjuntos que formarán las capas del panel balístico. Aquí ocurre algo que muchos desconocen. Un chaleco antibalas no está compuesto por una sola capa protectora. En realidad puede contener entre 20 y 40 capas de fibras balísticas apiladas cuidadosamente una sobre otra. Estas capas trabajan juntas como un sistema de absorción de energía. Cuando una bala impacta el chaleco, la primera capa comienza a deformarse y a distribuir la energía del impacto. Las capas siguientes continúan absorbiendo esa energía restante hasta detener completamente el proyectil. Este proceso ocurre en fracciones de segundo. Aunque el chaleco detenga la bala, el usuario aún puede sentir un fuerte golpe debido a la energía del impacto. Por eso el diseño del panel balístico busca reducir al máximo ese trauma. Las capas cortadas se alinean cuidadosamente y se envían a grandes prensas industriales que compactan el conjunto para formar un panel flexible. Este panel será el corazón del chaleco, la verdadera barrera que detendrá las balas. Pero todavía falta convertir este panel en un equipo funcional que pueda usarse en el campo. Aquí comienza la siguiente fase del proceso industrial: la integración del chaleco. Una vez que los paneles balísticos han sido formados y compactados, comienza el proceso de ensamblaje que transformará esas capas de fibra en un chaleco completamente funcional listo para proteger a su usuario en situaciones reales. Los paneles son trasladados a una sección de costura industrial especializada donde operarios altamente capacitados trabajan junto a máquinas de alta precisión diseñadas específicamente para manipular materiales balísticos. Aquí se fabrican las fundas internas que mantendrán los paneles en su posición correcta dentro del chaleco. Estas fundas están hechas de tejidos resistentes al desgaste que protegen las capas balísticas del sudor, la humedad y el uso constante. Los paneles se introducen cuidadosamente dentro de compartimentos diseñados a medida. Cada uno debe quedar perfectamente alineado. Si un panel se desplazara dentro del chaleco, podría crear zonas vulnerables. Por eso las costuras utilizadas en esta fase son especialmente reforzadas. Las máquinas industriales cosen las fundas con hilos de alta resistencia capaces de soportar años de uso intenso. Una vez que el núcleo protector está asegurado, comienza la fabricación de la estructura exterior del chaleco. Esta parte no solo protege los paneles internos, también permite adaptar el chaleco a diferentes tipos de misiones. Los chalecos destinados a uso policial suelen tener diseños discretos y ligeros. En cambio, los modelos militares incluyen sistemas modulares que permiten añadir equipo adicional. En esta etapa se integran sistemas como el Molle, una red de cintas reforzadas que permite acoplar bolsillos, cargadores,
radios y otros accesorios tácticos. Cada chaleco puede personalizarse dependiendo de las necesidades del usuario final. Algunos reciben fundas negras para operaciones urbanas. Otros utilizan patrones de camuflaje diseñados para entornos desérticos, selváticos o urbanos. También se fabrican versiones especiales para escoltas y personal de seguridad que deben llevar protección oculta bajo la ropa. Estos modelos son más delgados y flexibles. Aunque ofrecen menor nivel de protección, permiten mayor discreción. Una vez ensamblado el chaleco, aún no está listo para ser utilizado. Antes debe pasar por una de las fases más impresionantes de todo el proceso: las pruebas balísticas reales. En laboratorios especializados se seleccionan chalecos al azar de cada lote de producción. Estos chalecos son colocados sobre maniquíes rellenos de gel balístico. El gel balístico es un material que reproduce de manera muy precisa la densidad y comportamiento del tejido humano cuando recibe un impacto. Esto permite evaluar no solo si el chaleco detiene la bala, sino también cuánto daño podría sufrir el cuerpo detrás del chaleco. Los técnicos colocan el chaleco frente a una línea de disparo. Luego utilizan armas reales para disparar contra él. Dependiendo del nivel de protección del chaleco, se utilizan distintos calibres de munición: pistolas, subfusiles o incluso rifles de alto poder. Cada impacto es analizado cuidadosamente. Los técnicos miden la deformación del chaleco y la profundidad de la marca que deja el impacto en el gel balístico. Si el proyectil atraviesa el chaleco, el modelo queda inmediatamente descartado. Pero incluso si la bala es detenida, el chaleco aún debe cumplir otros requisitos. La deformación no puede superar ciertos límites. De lo contrario, el golpe podría causar lesiones graves en el usuario. Solo los chalecos que superan todas estas pruebas reciben la certificación oficial de seguridad. Esta certificación es esencial para que el producto pueda ser utilizado por fuerzas policiales o militares. Una vez aprobados, los chalecos pasan a la última etapa dentro de la fábrica: la inspección final y distribución. Operarios especializados revisan cada unidad fabricada. Se verifica que las costuras estén intactas, que los paneles estén correctamente posicionados y que el chaleco cumpla con todas las especificaciones del diseño original. Cada chaleco recibe un número de serie único. Este número permite rastrear su origen, los materiales utilizados y la fecha exacta de fabricación. También se añade una etiqueta técnica que indica el nivel de protección balística y las instrucciones de mantenimiento. Luego los chalecos se colocan en fundas protectoras diseñadas para mantener sus propiedades durante largos periodos de almacenamiento. Finalmente son empaquetados en cajas reforzadas listas para su transporte. Desde estas fábricas, miles de chalecos antibalas comienzan su viaje alrededor del mundo. Algunos terminarán en estaciones de policía, otros en bases militares. Muchos serán utilizados por equipos de rescate, guardias de seguridad o personal especializado que enfrenta situaciones peligrosas. Y así, después de pasar por ingeniería avanzada, materiales de última generación y pruebas con fuego real, un conjunto de fibras aparentemente simples se convierte en uno de los equipos de protección más importantes jamás creados. Un escudo portátil que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahora que conoces todo el proceso industrial detrás de estos equipos, la próxima vez que veas un chaleco antibalas recordarás que detrás de él hay ciencia, ingeniería y miles de horas de trabajo diseñadas con un único propósito: salvar vidas. Hay un lugar en el norte del continente donde la agricultura no se parece a nada que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en frutas, cosechas o campos de cultivo, porque aquí no hay árboles cargados ni hileras ordenadas de plantas, sino extensiones completas de agua roja que parecen lagos artificiales, silenciosos y densos, como si alguien hubiera derramado miles de litros de vino sobre la tierra. Desde el aire, estos espacios resultan hipnóticos: enormes superficies rectangulares rodeadas por diques, con el agua inmóvil y una tonalidad roja tan intensa que cuesta creer que no sea algún tipo de químico o colorante, pero en realidad se trata de millones de arándanos flotando de forma natural, listos para iniciar uno de los procesos industriales más precisos y controlados del mundo alimentario. Aquí comienza el recorrido del jugo de arándano, mucho antes de que exista una botella, una etiqueta o incluso una planta industrial, porque todo inicia los llamados cranberry bags, humedales agrícolas diseñados específicamente para aprovechar una característica única de esta fruta: su capacidad de flotar cuando se desprende de la planta. Durante gran parte del año, estos campos no están inundados, sino que permanecen secos, con las plantas creciendo a ras del suelo, extendiéndose como alfombras verdes que se mantienen bajas para resistir el clima extremo, el viento y las heladas que caracterizan a regiones como Wisconsin, Massachusetts y partes de Canadá. El cultivo del arándano no admite improvisación, porque la planta necesita condiciones muy específicas: suelos ácidos,
drenaje controlado y un equilibrio constante entre humedad y temperatura, lo que obliga a los productores a monitorear cada parcela con una precisión casi científica, ajustando el entorno durante meses antes de que llegue el momento de la cosecha. Cuando el fruto alcanza su punto óptimo de maduración, no se recolecta como otras frutas, no se corta ni se arranca, sino que se prepara el terreno para una transformación visual que parece sacada de un documental de ciencia ficción, porque los campos se inundan de manera controlada, cubriendo completamente las plantas. Una vez que el agua alcanza el nivel adecuado, entran en acción máquinas especiales que agitan el fondo del campo, desprendiendo los arándanos maduros de la planta sin dañarlos, permitiendo que floten hasta la superficie gracias a pequeñas cámaras de aire en su interior. En cuestión de horas, el campo deja de ser verde y se convierte en una masa roja compacta, con millones de frutos flotando juntos, formando patrones naturales que se mueven lentamente con el viento y la corriente, creando una de las imágenes agrícolas más reconocibles del planeta. Pero este espectáculo no es solo estético, es una fase crítica del proceso, porque aquí se define la calidad inicial del producto, separando frutos dañados, inmaduros o contaminados, antes de que siquiera abandonen el campo. Los arándanos son agrupados mediante barreras flotantes que los conducen hacia puntos específicos del bag, donde son aspirados o recolectados con sistemas que minimizan el contacto humano, reduciendo riesgos de contaminación desde el primer momento. Desde ahí, los frutos son cargados en camiones especiales y transportados rápidamente hacia las plantas de procesamiento, porque el tiempo es un factor clave, ya que aunque el arándano es resistente, sigue siendo un producto fresco que debe manejarse con rapidez y precisión. Al llegar a la planta de Ocean Spray, el proceso entra en una fase completamente distinta, dominada por acero inoxidable, sensores electrónicos y líneas de producción que operan prácticamente sin detenerse durante la temporada alta. Los camiones descargan su contenido en enormes tolvas, donde el fruto comienza un recorrido descendente a través de sistemas de lavado intensivo, diseñados para eliminar tierra, restos vegetales y cualquier impureza que haya sobrevivido al proceso de campo. El lavado no es un simple enjuague, se realiza en múltiples etapas, con agua a presión, corrientes controladas y filtros progresivos que aseguran que solo los arándanos en condiciones óptimas avancen a la siguiente fase del proceso. Tras el lavado, los frutos pasan por sistemas de clasificación que combinan tecnología óptica y mecánica, utilizando cámaras de alta velocidad capaces de detectar variaciones mínimas de color, tamaño o forma, expulsando automáticamente cualquier pieza que no cumpla con los estándares establecidos. Aquí no hay margen para el error, porque un solo fruto en mal estado puede alterar el sabor, el color o la estabilidad del jugo final, razón por la cual estos sistemas trabajan a velocidades impresionantes, analizando miles de unidades por segundo. Una vez clasificados, los arándanos destinados a jugo son conducidos hacia la etapa de trituración, donde se rompen cuidadosamente para liberar su pulpa y jugos internos, sin destruir completamente las semillas ni generar sabores amargos no deseados. Este paso es crucial, porque el arándano tiene una acidez natural muy elevada, y cualquier variación en la forma de triturado puede modificar de manera significativa el perfil sensorial del producto final, algo que las grandes marcas controlan con extrema rigurosidad. La pulpa resultante se dirige hacia prensas industriales que separan el jugo del material sólido, aplicando presión gradual y constante para maximizar la extracción sin forzar componentes indeseables hacia el líquido. El jugo obtenido en esta fase es intenso, opaco y extremadamente ácido, muy lejos de lo que el consumidor final reconoce como jugo listo para beber, pero representa la base fundamental sobre la que se construirá todo el producto final. Este concentrado inicial pasa entonces por procesos de filtración y estabilización, donde se eliminan partículas microscópicas y se ajustan parámetros como el pH, la claridad y la consistencia, preparando el líquido para su transformación posterior. En paralelo, los subproductos sólidos no se desperdician, ya que son aprovechados para otros usos industriales, desde suplementos alimenticios hasta ingredientes para alimentos balanceados, cerrando el ciclo de aprovechamiento casi total del fruto. El jugo estabilizado se almacena temporalmente en tanques gigantes de acero inoxidable, algunos con capacidades de cientos de miles de litros, donde se mantiene bajo condiciones estrictas de temperatura y atmósfera controlada para preservar sus propiedades. En este punto, el jugo aún no es el producto final que llegará a los estantes, porque Ocean Spray trabaja principalmente con concentrados, que luego serán diluidos, mezclados y formulados según cada línea específica de producto. La concentración se realiza mediante sistemas de evaporación controlada, donde parte del agua se elimina sin afectar los compuestos aromáticos y nutricionales del jugo, logrando un producto más estable y fácil de transportar. Este concentrado puede ser almacenado durante largos periodos o enviado a otras plantas para su formulación final, lo que permite a la marca mantener una producción constante durante todo el año, incluso fuera de temporada de cosecha. Cada lote es analizado de forma continua, no solo en términos microbiológicos, sino también sensoriales,
asegurando que el sabor, el color y la textura se mantengan dentro de rangos exactos que el consumidor espera encontrar en cada botella. Nada en este proceso queda al azar, porque el objetivo no es solo producir jugo, sino replicar exactamente la misma experiencia una y otra vez, sin importar la región, el lote o el momento del año. Y aquí es donde la historia apenas comienza, porque el concentrado de arándano todavía debe pasar por la etapa más delicada de todas, la formulación final, donde se define qué tipo de jugo llegará al mercado, cómo se equilibrará su acidez y qué procesos garantizarán su seguridad y durabilidad. El concentrado de arándano que sale de los tanques de almacenamiento es, en muchos sentidos, un producto incompleto, porque aunque contiene la esencia del fruto, todavía es demasiado intenso, demasiado ácido y demasiado concentrado para el consumo directo, lo que obliga a una etapa de formulación donde la ingeniería alimentaria se vuelve protagonista. En esta fase, el concentrado es diluido cuidadosamente con agua tratada y purificada, siguiendo proporciones exactas definidas por décadas de pruebas, ajustes y control sensorial, ya que una variación mínima puede alterar de forma perceptible el sabor final que el consumidor reconoce. El agua utilizada no es agua común, pasa por sistemas de filtración avanzados que eliminan minerales, microorganismos y cualquier elemento que pueda interferir con la estabilidad del jugo, asegurando una base completamente neutra sobre la cual construir el producto. Una vez ajustada la concentración, se incorporan otros ingredientes según la línea específica del producto, como mezclas con otras frutas, edulcorantes naturales o ajustes de acidez, todo bajo fórmulas estrictamente controladas y protegidas como secretos industriales. Aquí es donde se define si el jugo será 100% arándano, una mezcla con manzana, uva u otras frutas, o una versión pensada para un perfil de sabor más suave, adaptado a distintos mercados y preferencias culturales. Cada ingrediente adicional es sometido a controles tan rigurosos como el propio arándano, porque el objetivo no es solo lograr un sabor agradable, sino garantizar estabilidad química, seguridad microbiológica y una vida útil consistente en cada botella. La mezcla final pasa entonces por sistemas de homogeneización, donde se asegura que todos los componentes queden perfectamente integrados, evitando separaciones, sedimentos o variaciones de color que podrían aparecer durante el almacenamiento. Este proceso se realiza a presiones elevadas y temperaturas controladas, logrando una textura uniforme y una apariencia limpia, características que el consumidor asocia inconscientemente con calidad y frescura. Una vez homogeneizado, el jugo entra en la etapa de pasteurización, uno de los momentos más críticos de toda la cadena, porque aquí se elimina cualquier microorganismo potencialmente peligroso sin comprometer el sabor ni las propiedades nutricionales del producto. La pasteurización se lleva a cabo mediante sistemas de calentamiento rápido y enfriamiento inmediato, exponiendo el jugo a altas temperaturas solo por segundos, lo suficiente para garantizar seguridad, pero sin llegar a cocinar el líquido. Este equilibrio es extremadamente delicado, ya que un exceso de calor puede destruir compuestos aromáticos y vitaminas, mientras que una exposición insuficiente comprometería la seguridad del producto final. Tras la pasteurización, el jugo es enfriado de forma casi instantánea y enviado directamente a las líneas de envasado, evitando cualquier contacto innecesario con el ambiente externo. Las áreas de embotellado están diseñadas como espacios casi estériles, con aire filtrado, presión positiva y protocolos estrictos de higiene, donde tanto las máquinas como el personal siguen procedimientos altamente regulados. Las botellas, ya sean de plástico o vidrio, llegan a la línea completamente limpias y desinfectadas, pasando por sistemas automáticos de enjuague y esterilización antes de recibir una sola gota de jugo. El llenado se realiza a velocidades impresionantes, con máquinas capaces de llenar, tapar y sellar miles de botellas por hora, manteniendo un nivel de precisión que asegura que cada envase contenga exactamente la cantidad especificada. Una vez selladas, las botellas pasan por controles de calidad adicionales, donde sensores verifican el nivel de llenado, la hermeticidad del cierre y la integridad del envase, descartando automáticamente cualquier unidad defectuosa. El proceso continúa con el etiquetado, donde cada botella recibe información clave como fecha de caducidad, lote de producción y detalles nutricionales, elementos esenciales para la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Cada lote producido puede ser rastreado desde la botella final hasta el campo específico de donde provino el arándano, un nivel de control que permite responder rápidamente ante cualquier eventualidad. Antes de salir de la planta, muestras aleatorias de cada producción son sometidas a pruebas sensoriales, donde equipos entrenados evalúan sabor, aroma, color y textura, comparándolos con estándares establecidos. Estas pruebas no dependen de la intuición, sino de protocolos muy específicos, porque el objetivo es que el jugo sepa exactamente igual hoy, mañana y dentro de 6 meses, sin importar cuándo o dónde se produzca. Una vez aprobado, el producto es empaquetado en cajas y pallets, listo para iniciar una nueva etapa de su viaje, la distribución a centros logísticos, supermercados y puntos de venta en todo el mundo. Desde la planta,
los camiones refrigerados transportan el jugo bajo condiciones controladas, evitando fluctuaciones de temperatura que puedan afectar la estabilidad del producto durante el traslado. La logística es una parte fundamental del proceso, porque producir un jugo de alta calidad no sirve de nada si no llega al consumidor en las condiciones óptimas para su consumo. Ocean Spray opera como una cooperativa, lo que significa que miles de agricultores son propietarios parciales de la marca, una estructura que influye directamente en la forma en que se toman decisiones y se gestionan los recursos. Este modelo permite que los beneficios se distribuyan entre quienes cultivan el fruto, incentivando prácticas sostenibles, inversión en tecnología agrícola y mejoras constantes en los procesos de cultivo. Los cranberry bags no solo son campos de producción, también funcionan como ecosistemas controlados, donde el manejo del agua juega un papel clave en la protección del entorno y la biodiversidad local. Durante el invierno, muchos de estos campos se inundan y se congelan intencionalmente, creando una capa de hielo que protege las plantas del frío extremo y actúa como aislante natural. Este uso estratégico del agua demuestra cómo la agricultura moderna puede integrar conocimientos tradicionales con ingeniería avanzada para maximizar rendimiento y sostenibilidad. Además del jugo, el arándano se utiliza en una amplia gama de productos, desde frutas deshidratadas hasta suplementos, lo que amplía el aprovechamiento del cultivo y reduce desperdicios. Cada parte del fruto tiene un destino, cerrando un ciclo productivo que busca eficiencia económica y responsabilidad ambiental al mismo tiempo. Para el consumidor, abrir una botella de jugo puede parecer un gesto cotidiano, simple y automático, pero detrás de ese momento hay meses de planificación, tecnología, control y trabajo coordinado entre miles de personas. Desde el silencio de los humedales inundados hasta el ruido constante de las líneas de producción, cada etapa cumple una función precisa en una cadena que no admite errores. El color, el sabor y la estabilidad del jugo que llega a la mesa no son producto del azar, sino el resultado de decisiones tomadas a lo largo de décadas, perfeccionando cada detalle del proceso. Así, lo que comienza como un pequeño fruto flotando en un campo inundado termina convertido en un producto global, estandarizado y confiable, capaz de viajar miles de kilómetros sin perder su esencia. La próxima vez que veas un lago rojo desde el aire o sostengas una botella de jugo de arándano, sabrás que no es solo una bebida, sino el resultado de una de las cadenas agroindustriales más especializadas del mundo. Y aunque para muchos sea solo un jugo más en el refrigerador, para quienes conocen el proceso completo, representa una combinación exacta de naturaleza, ciencia e industria trabajando en perfecta sincronía.